Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues estamos aquí transmitiendo en esta estación y les quiero hablar algo sobre redes sociales. Las redes sociales son parte de nuestra vida, parte cotidiana, y vemos cómo la reacción voluntaria o la reacción de muchos pues hace un cambio en lo que son las redes. Y algo que tenemos que tener en cuenta que hoy en día en nuestro país vemos cómo la tendencia sube a diferentes cosas que nosotros reaccionamos. Por ejemplo, si nosotros reaccionamos a una noticia, a algo que se está hablando, pues la tendencia sube. Cada reacción que nosotros hacemos y en grupo, pues eso provoca algo, eso provoca que haya una tendencia en nuestro país. Y bueno, pues algo que quiero comentarles es que pues tenemos la herramienta de Facebook, tenemos la herramienta de YouTube, tenemos la herramienta de WhatsApp. Tenemos estas herramientas que nos hacen entender que son fuentes de información, pero también son fuentes de comunicación. A lo mejor muchos de nosotros lo ocupamos por ejemplo, para entretenimiento, para ver un video, para ver una imagen, pero si nos damos cuenta, fue creado, por ejemplo, para tener una comunicación entre personas de diferentes lugares por medio de la distancia, ¿verdad? Saber y entender que esta herramienta nos debe de ayudar para muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, algo que nos habla en los escritos de 1 Timoteo 4:6 es que nos dice que nosotros como jóvenes debemos de ser ejemplo a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de mi cuenta yo pueda proveer algo bueno, algo que pueda ayudar a mis contactos, ¿no? A mis amigos. Y entonces ellos puedan recibir a lo mejor una reflexión, a lo mejor una imagen, a lo mejor un video y por medio de ese mensaje que nosotros expresamos a través de nuestra cuenta, pues ellos pueden ayudarse, ¿no? Ellos pueden orientarse de acuerdo a lo que están haciendo o simplemente acordarse de algo que es importante, ¿no? Vemos que en las herramientas hay ventajas y desventajas. Las ventajas son, por ejemplo, en primer lugar, que generan mayor comunicación e interacción. Es decir, yo publico algo inmediatamente, eso genera a que las demás personas vean mi información e interactúen y hablen sobre ese tema y debatan si es cierto o no es cierto. Es un generador de comunicación. Por ejemplo, si me quiero contactar con alguno de mis amigos sobre algo que voy a hacer, sobre algo que voy a quedar, es importante ocupar la herramienta de mensaje y entonces ahí me doy cuenta que es una herramienta de comunicación. Por ejemplo, las transmisiones en vivo, por ejemplo, las salas de grupo que se crean en esta plataforma son para comunicar mensajes, son para dar a entender lo que nosotros queremos transmitir. Nunca es para ocuparlo para cosas malas, nunca es para, por ejemplo, yo ocupar para afectar a otra persona, para afectar a un grupo, para afectar a alguna cultura, para afectar algo en nuestro país, no. Siempre, como hemos dicho, todos tenemos una cuenta, pero no todos sabemos la responsabilidad y el compromiso que lleve tener una cuenta. Por eso siempre se les aconseja que a los hijos se les debe de tener una cuenta de Facebook hasta cierta edad donde ellos puedan ocuparla de manera responsable y segura. El que tengamos una herramienta de comunicación, el que tengamos una herramienta, ¿verdad?, de interacción, donde interactuamos con muchas personas de diferente tipo de tema, no significa que va a ser una plataforma segura. Como decimos, hay de todo. Es una plataforma donde hay sus ventajas, pero también llega a haber sus desventajas. Las desventajas son, por ejemplo, que si nosotros empezamos a ocupar muchas herramientas para entretenimiento, para ver imágenes, para ver videos y todo eso, muchas veces se cae el llamado face adicción, ¿no? En la cual yo todo el tiempo estoy metido a esta plataforma, ya sea cual sea, y entonces estoy ahí, y se pasa el tiempo y se pasan las horas, y entonces ya vemos que la hora, las 2 horas, pues ya se hizo poco porque pierdo la interacción de mi entorno y entonces todo el tiempo estoy en esa plataforma. Vemos como muchos ojos hoy en día, a lo mejor muchos padres, hay de todo tipo, pues prácticamente están todo tiempo en esa plataforma, no para comunicar algo, no para ayudar, simplemente para entretener y entonces matamos el tiempo porque no estamos haciendo algo que pueda construirnos, algo que pueda ayudarnos, simplemente estamos perdiendo tiempo en esa plataforma. Y lo que queremos hacer es aprovechar y saber que esta plataforma se nos dio
para ocuparlo de manera que me pueda ayudar, que me pueda beneficiar, pero también que pueda beneficiar a los demás. Se habla de ser ejemplo de los demás y un ejemplo tan claro es ser ejemplo de no estar todo el tiempo en esta plataforma solamente para entretener o solamente para pasar el rato, sino simplemente para comunicar, para ver algo que es importante y entonces tomamos esa responsabilidad sobre nuestra cuenta. El segundo punto que puede ser una desventaja, como lo decíamos, como interactuamos con los demás, se puede caer en víctima de lo que es el ciberbullying. El ciberbullying es cuando, por ejemplo, una persona con una cuenta falsa, con una imagen de perfil falsa, con una biografía falsa, pues primero empieza a agregarte, ¿no? Ya después de agregarte empieza a mandar mensajes y entonces llega a temas delicados como la extorsión, temas delicados, ¿verdad? Como robo de identidad, como amenazas, ¿verdad? Hacia tu persona, amenazas sobre tu familia. Y entonces ya esa plataforma, ya esta red social ya no se volvió agradable, ya no se volvió entretenida, sino que se volvió algo pues ya más serio, algo que nos puede perjudicar a nosotros. Tenemos que darnos cuenta de cómo poder actuar ante una situación, porque a lo mejor estamos diciendo, eso no me va a pasar a mí, yo mi red social está segura y le meto tantos candados a mi publicación y en vez de público le pongo que no lo pueda ver todo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando en un momento pase una situación como esas a nosotros y a lo mejor hacia los demás o los que sean familia? Y nosotros tenemos que saber cómo ayudarlos, ¿no? Cómo aconsejarlos y cómo decirles, oye, tienes que ocupar esta herramienta así, oye, tienes que ocupar esta herramienta, ¿verdad? Que a lo mejor puede ayudarte, sí, pero también puede perjudicarte. Bueno, también, por ejemplo, digamos, de la suplantación de identidad, cuando nos damos cuenta que ocupamos herramienta y de pronto vemos que ya apareció una cuenta con el mismo nombre, pero con diferente imagen que es de nosotros y pensamos, eso no lo hice yo, eso no lo creé yo. Y vemos cómo a veces estamos en esa situación. Y entonces publican cosas que nosotros no publicamos, dicen cosas que nosotros no decimos. Y entonces se llama la suplantación de identidad. Cuando suplantan nuestra identidad y ocupan la imagen, ocupan nuestro nombre para cosas que no nos sirven, para cosas malas. El tercer punto también es que se expone la información personal de nosotros. El tener una red social habla de que estamos expuestos a todas las personas. O sea, tenemos que tener cuidado en lo que hablamos, en cómo actuamos, en qué fotos subimos. Y a lo mejor nos acostumbramos a decir, voy a subir esta imagen porque me gustó el lugar donde estuve, porque me veo bien y no sé. Y ocurre que cometemos el error de poner información de más, ¿no? Ponemos una imagen y de pronto le ponemos estoy en tal lugar, cuando eso sabemos que no se debe de hacer, porque es muy peligroso. En algún momento una persona mala, una persona con otras intenciones ve esa imagen, ve lo que pusiste y por medio de eso te va a perjudicar. Y debemos de saber que debemos tener cuidado a exponer nuestra información, no dar la información de nuestro hogar, no dar información de dónde vivimos, no dar información a dónde vamos, no dar tanta información, ¿no? Es una red social, ¿verdad? Pero sabemos que pasan estas cosas en las cuales se ocupa toda esa información para fines que nos perjudiquen, ¿no? Y nosotros debemos estar atentos y cuidadosos ante eso. Y vemos, como les decía yo, hay tendencias en nuestro país, hay tendencias en las redes sociales, tendencias en Facebook, tendencias en Twitter, tendencias a YouTube, tendencias en todo eso. ¿Y a qué les quiero llevar a esto? A que nosotros seamos personas que promuevan algo bueno, algo de esperanza, algo de fe, algo en lo que son las cosas de Dios, ¿no? Nosotros por medio de nuestra red podemos llegar a cuántas personas, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, no sé, hasta 100 personas. Y por medio de un mensaje simple, por medio de lo que nosotros digamos, o a lo mejor por medio de una imagen, a lo mejor por medio de un video, nosotros podemos ayudar a las personas que nos están escuchando. Nosotros no sabemos que detrás de esta red social puede haber personas que están pasando por algo mal, personas que a lo mejor están sufriendo, personas que están pasando una escasez y entonces decimos, y bueno, ¿en qué yo puedo ayudar? Pues simplemente yo creo que cada uno de nosotros que tenemos una red social podemos compartir algo bueno, podemos, por ejemplo, a lo mejor, digamos, pasar una reflexión, podemos pasar
algo de Dios que pueda edificar, que pueda ayudar a esa persona, un consejo que tú le puedas dar, porque de cierta manera el hecho de ser ejemplo de los demás nos habla ejemplo como dice aquí en los escritos de 1 Timoteo 4:6, ejemplo de ver cómo la gente empieza a ayudar, cómo la gente empieza a aconsejar, cómo la gente empieza a tomar ese punto de decir, bueno, si veo una persona que necesita ayuda en esta red social, pues yo voy a hacer todo lo posible por ayudarlo, porque créanme que esta red social es tan grande y a lo mejor tan pues una red social en la cual pues no se ocupa muchas veces para cosas de bien, ¿no? Y a veces las personas, a veces la sociedad, no sé por qué cosa, tienen la costumbre de que, por ejemplo, si se publica algo, si se publica una imagen, ¿qué pasa? Empezamos a hablar, a lo mejor empezamos a juzgar y ha pasado que, por ejemplo, una persona sube una foto de perfil y entonces la gente, en vez de ayudar y decir, ah, mira, qué bien que estás en tal lugar en la foto, mira, qué bonito que estás feliz, qué bonito, etcétera. En vez de eso, se juzga en la manera que vistes en esa imagen, se juzga en la manera en la que te tomaste esa foto, se empieza a juzgar y a juzgar y a juzgar. Y créanme que hay muchas personas que en vez de ayudar empiezan a juzgar, empiezan a hablar de todo eso. Imagínense, y hay muchos casos en los que se cae en el desánimo, en el estrés, y entonces también debemos entender que el ser ejemplo de los demás significa también, yo creo, que soportar todo esto, porque es una responsabilidad. El hecho de que tú subas una imagen, tú subas una publicación, eso no significa que no van a hablar de eso. Claro, a lo mejor te van a decir comentarios, te van a decir cosas en tu imagen, pero el ser ejemplo de los demás es también saber actuar, saber comportarse. Nosotros que sabemos que hay un Dios, sabemos que Dios es el que nos guía, pues debemos entender que cuando pasen esas cosas no debemos de responder. Yo creo que lo peor de todo que se ha visto es cuando, por ejemplo, en un comentario o en una imagen, y yo creo que muchos de ustedes lo han visto, no están ajenos a esto, que siempre a veces las personas se pelean por medio de las cuentas, por medio de los comentarios, se empiezan a pelear y se empiezan a decir, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste lo otro, es que tú eres esto, y entonces pues a lo mejor piensan que se están peleando y nadie los ve, pero nos damos cuenta y todo el mundo está viendo esa pelea. Y entonces imagínense qué ejemplos estamos dando como jóvenes o qué ejemplo vamos a dar si nos ven que nos estamos peleando. Obviamente van a decir, esa persona es peleonera, esa persona, ¿verdad? No tiene un buen carácter y entonces no estamos demostrando ser ejemplo. En muchas ocasiones también tener cuidado en lo que nosotros publicamos. Hablamos de la información, hablamos de lo que puede pasar, pero ahora hablamos de lo que nosotros vamos a publicar. Muchas veces si publicamos, por ejemplo, una imagen o un video, debemos checar de lo que estamos publicando. Porque imagínense, se publica una imagen, no sé, violenta. Y entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Violencia. Subimos una imagen, por ejemplo, burlándonos de una persona. Estamos fomentando burlarse de los demás o discriminando a los demás. Y entonces mucha gente la toma para mal, pero la mayoría de la gente lo toma como algo que se tiene que seguir, una cadena que tú tienes que seguir, ¿no? Si yo pongo una imagen por ejemplo, de algo que estuvo mal no sé, a lo mejor en mi comunidad o algo que estuvo mal en mi municipio, subo la imagen, pues que va a crear que muchos digan, no, pues estuvo mal esto que pasó y qué vamos a hacer, y empiezan a compartir, interactúan, y de pronto eso ya se volvió viral, entonces ya muchos saben sobre esa imagen, y a eso llevo, que simples palabras, simples imágenes, simples comentarios de nosotros, porque va a venir de nosotros, pueden reaccionar de una manera positiva o negativa hacia los demás. Pueden hablar de nosotros de manera que nos ayude o que nos afecte a largo plazo. Y como les decía yo,
Esto debe demostrarnos que debe de haber una responsabilidad, debe de haber un compromiso de nosotros. De, por ejemplo, si vamos a hacer ejemplos los demás, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, cambiar las cosas? ¿Qué podemos hacer para, por ejemplo, si hablamos de esperanza, si hablamos de fe, si hablamos de las cosas de Dios, cómo yo puedo interactuar en mis amigos, en mis contactos de mi cuenta, ver la manera en cómo yo ayudarlos, ver la manera de cómo animarlos, ¿no? Ver la manera de, por ejemplo, de poder ser un amigo, como simplemente lo dice esa plataforma, porque plataforma te maneja tantos amigos, 500, 900. Y por ejemplo, yo he visto que muchas cuentas tienen hasta 3000. ¿Y acaso, por ejemplo, todos son nuestros amigos? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero poder llegar a ellos, poder llegar a sus vidas, a sus corazones de una manera correcta, de una manera que pueda ayudarles, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta que la reacción voluntaria es algo es algo fuerte, ¿no? Y entonces entender que una red social no es simplemente es como tener un juguete, es como tener algo que yo puedo ocupar y utilizar a mi antojo, sino que también tenemos que entender que es una gran responsabilidad, es un gran compromiso, darnos cuenta que todo lo que yo escriba, todo lo que yo vea, todo lo que yo publique, hay una consecuencia para bien o para mal. Ser ejemplo, jóvenes de ejemplo, de verdad es transmitir algo que pueda ayudar a sus vidas, algo que pueda ayudar a sus corazones, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de edificación para aquellos. Es lo que necesita nuestra sociedad, es lo que necesita nuestro país, ¿verdad? Algo que pueda ayudarles, ¿verdad? Cada quien puede tener su idea diferente, cada quien puede utilizar Facebook como quisiera, pero la realidad es que debemos utilizar esta herramienta como algo correcto, algo que pueda llegar a los demás de una manera que ellos puedan tomar para bien, ¿verdad? Si vemos que las cosas pasan, si vemos que los accidentes ocurren, si vemos que tanta cosa se está hablando en nuestra red social, debemos de cortar y debemos de hacer algo. Y sí podemos hacerlo, como dice que no. Por ejemplo, en lo que es las redes sociales, me acuerdo que se transmitió mucho, por ejemplo, lo que son los retos, los challengers, ¿no? Y muchos empezaron no sé si recuerden sobre el reto de la ballena azul, en la cual pues se fomentaba y entonces decían vayan a esa página donde dice ballena azul, y la ballena azul entonces es una página donde fomentaban retos a los jóvenes, retos a los niños, donde cada día tenían que hacer algo, cada día tenían que a lo mejor hacer un reto, y muchas veces vemos que muchos padres empezaban a desconectarse de sus hijos y los hijos empezaban a desconectarse de las familias, y por esos retos había sufrido accidentes, se habían lastimado por este tipo de retos, por ser la moda, por ser la tendencia, por ser lo viral. Y no debemos de ser personas que se vayan a la moda, se vayan a lo viral, se vaya que sí, porque lo hizo en esta cuenta y todos interactuaron y todos, y entonces yo también voy a hacer, ¿no? Porque comúnmente esta plataforma hoy en día se ocupa para ganar likes, se ocupa para ganar corazones, interacciones, se ocupa para eso. Y no hay que ser las personas que por el hecho de que los demás vean lo que estoy haciendo, pues ya voy a hacer cualquier cosa y entonces me pueda accidentar, me pueda yo hacer algo malo, ¿no? Y por ejemplo está el otro reto sobre lo que es el juego de Charlie Charlie, donde tenías que poner unos palitos, y muchos jóvenes ahí estaban metidos, y muchos jóvenes empiezan la curiosidad y es que dicen, es que si lo hago no va a pasar nada, es que lo hizo mi compañero, es que lo hizo mi amigo, es que un grupo de WhatsApp dijeron que todos fuéramos y lo hiciéramos, ¿no? Y entonces ahí vamos a lo viral, a lo que la moda, a lo que nos lleva, ¿no? Pero no, debemos de cortar eso. Y hay muchos retos que el que te vienta ese cubetazo de agua fría y entonces te grabes y bueno, podemos nosotros hacer retos, podemos hacer esas cuestiones de entretenimiento,
pero para algo bueno. Yo he visto como muchas organizaciones, muchas personas, grupos, gente que busca a Dios, pues hace estos retos para ayudar a jóvenes, para ayudar a familias, para ayudar de ciertamente a muchos grupos. Y tenemos ideas, como siempre ahorita tenemos las ideas, tenemos cómo hacerle, podemos fomentar esto, podemos armar un grupo, podemos formar un video, crear música y entonces lanzarlo a esa red social, y esa red social lo que va a hacer es transmitir como ese, aventar esa semilla a esta red social, y la red social va a empezar como dicen, a nacer sobre muchas personas, ¿no? Y es eso, que por medio de lo que hacemos podamos ayudar, podamos fomentar la fe, fomentar la esperanza, fomentar las cosas de Dios, fomentar esa ayuda a quien más lo necesita. Es algo que hablamos sobre redes sociales, y si tienen algún comentario sobre lo que es la red social, pues yo les invito a que nos manden un mensaje sobre lo que es el 764-120-1655, el 764-120-1655, y cualquier mensaje que quieran, ¿verdad?, mandar, o cualquier opinión, pues adelante. Yo creo que cuando hablamos de redes es un espacio libre que siempre se debe de manejar el respeto. Y yo creo que si a lo mejor alguien está pasando por una situación en la cual, por medio de algún problema en las redes sociales, por medio de algo que pasó, por una publicación o una ciberbullying o algo que está pasando, pues yo creo que estamos expuestos a todos. No estamos en el plan de juzgar, sino que estamos en el plan de ayudar. Y si alguien tiene un problema por medio de eso, pues podemos hacer algo por ustedes, podemos hacer algo para ayudarles, darles un consejo, darles una reflexión por medio de algo que les pueda ayudar, y como siempre lo hemos hecho, pedir a Dios, verá, sobre sus vidas. Bueno, pues gracias, y que tengan bonito día, y que Dios los bendiga mucho.